Hola, mi nombre es Jorge Efraín González Macías, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública y en este video les voy a hablar sobre la transformación contable de las sociedades, el cual está compuesto por diversos temas. El primer tema del que les voy a comentar o hablar es sobre las obligaciones como títulos de crédito. El segundo tema a abordar sería el superávit. El tercer tema sería la escisión y por último, pero no menos importante, sería el tema de la fusión. Un tema de gran relevancia e importancia son las obligaciones como títulos de crédito, el cual este tema lo seccioné por los apartados de qué son, el objetivo, las leyes que conllevan a dicho tema como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley General del Banco de México, el Ley del Impuesto sobre la Renta o Ley del ICR y Ley del Impuesto al valor agregado, como lo conocen también como Ley del IVA. Primero les hablaré sobre qué son. Las obligaciones son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad anónima, es decir, que son obligaciones que se derivan de títulos de crédito en donde la única que puede ser emitida por una sociedad es la anónima. El objetivo principal de esto es que el ser fuente de financiamiento para que el capital o el dinero de dicha persona se mantenga en movimiento con una garantía de que éste va a volver. El primer apartado de la ley es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual nos menciona que en el artículo 5 son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, es decir, que son documentos que avalan que tiene dicha obligación por algún crédito. En, en el artículo 212 nos menciona que no se podrá hacer emisión alguna de las obligaciones por cantidad mayor al activo neto de la sociedad emisora. Es decir, que no puedes tener un título de crédito que tenga una cantidad mayor al activo de la sociedad. En el artículo 225 nos dice que en el caso de quiebra o liquidación, el pasivo se aumentará por dichas obligaciones como las cuentas que aún no han sido cobradas o ya han sido vencidas como en respecto a las obligaciones como títulos de crédito. Otro apartado es el Código de Comercio, en el cual nos menciona que la emisión de obligaciones deben de estar respaldadas por bienes muebles. Otro apartado es la Ley General del Banco de México, que nos menciona que debe de superar el 70% de la capital emitida en obligaciones. Para poder hacer válido el endoso debe de hacer un juicio legal más que nada, porque no puedes realizar un endoso simplemente sin tener un proceso legal antes para verificar o hacer válido dicho endoso, y debes de estipular el plazo de pago como puede ser semestral o anual. La ley del ISR nos menciona sobre el artículo 8 que para efectos de esta ley se van a considerar los intereses que se vengan de los rendimientos de algunas obligaciones como títulos de crédito. Y otro artículo importante es el artículo 102, que nos habla acerca de los ingresos acumulables, en donde nos menciona que se va a considerar como ingreso percibido cuando el contribuyente reciba dinero acerca de los títulos de crédito por una tercera persona que no sea la persona que efectúa el pago. Y otro apartado es de ley del impuesto al valor agregado o ley del IVA como muchos la conocen. En el artículo 15 nos menciona que no se debe de pagar impuestos por los siguientes servicios, en el que dice la fracción 10 que no se va a pagar impuestos por los que se deriven de intereses, que se deriven de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es decir, que no se van a pagar impuestos por intereses los cuales deriven de títulos de crédito que son considerados como colocados entre el gap público e inversionista. Otro tema a abordar es la escisión. La escisión es mencionada en algunas leyes como división o separación. Sin embargo, es una reestructuración de las sociedades que se da por motivo de causas económicas o algún otro tipo de conflicto. Algunas de las ventajas que tiene la escisión es que tiene libertad de decisión sin interferencia de la empresa matriz y beneficios financieros. Es decir,
La libertad de decisión se da porque ya como es una sociedad un poco más independiente, ya no requiere de la empresa matriz para tomar las decisiones. En cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 228 nos menciona que se da la decisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse o no, porque existen dos tipos, y esta divide la totalidad de parte de su activo, pasivo y capital a otras sociedades, ya sea de nueva creación o ya existentes. En el Código de Comercio nos menciona en el artículo 19 acerca de la inscripción o matrícula en el registro mercantil. Nos dice que será voluntaria para aquellas personas que se dediquen al comercio, sin embargo será obligatoria para todas sociedades mercantiles en cuanto refiere a su constitución, ya puede ser transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación. En cuanto a la ley del IVA, en el artículo 4 nos habla del acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar y nos menciona que en cuanto a la fecha de la escisión solo podrá ser efectuado por la sociedad escindente dicho acreditamiento del impuesto. En cuanto a la ley del ISR, en el artículo 5 nos habla de los residentes en México y también del impuesto que podrán acreditar. Nos dice que cuando la persona moral cumpla con los términos de los párrafos anteriores, y tenga el derecho de acreditar el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, solo podrá eh, atribuirse ese derecho del acreditamiento a la sociedad ascendente. Y finalmente, en cuanto a la clasificación, se divide en dos, que es la escisión total o definitiva y la escisión parcial. En cuanto a la escisión total o definitiva, esta se da cuando la sociedad escindir se extingue por haber dividido y aportado las totalidades de su patrimonio en dos o más partes que traspasa a sociedades de nueva creación o ya existente. En pocas palabras, esta sociedad se extingue otorgando las partes de su patrimonio a otras sociedades. Y en cuanto a la escisión parcial, esta consiste de una o varias partes del patrimonio de una sociedad que sin extinguirse las traspasa a las sociedades de nueva creación o ya existentes. Es decir, que ésta sigue trabajando sus actividades, que todavía sigue existente, pero aporta parte de su patrimonio a otras sociedades. Otro tema de suma importancia es el superávit. El superávit es aquel exceso económico positivo que obtiene alguna institución debido a la revaluación de activos, aportaciones por personas ajenas a la empresa y ganancias por ORIS, es decir, otros resultados integrales. En el apartado del Código Fiscal de la Federación nos menciona que en el artículo 30 las personas obligadas a llevar la contabilidad, es decir, que también agrega este apartado acerca del superávit. Nos menciona que además de conservar todos los documentos, también se debe de conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras en caso de que el aumento de capital haya sido en especie o con motivo del superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo. En cuanto a la clasificación, solo están dos ramificaciones, la cual es el superávit ganado y el superávit de capital. El superávit ganado son ganancias propias de las operaciones de la empresa, es decir, que son obtenidas mediante la razón de ser del negocio. Es decir, más que nada, en pocas palabras, el superávit ganado son aquellas ganancias que se obtienen de acuerdo a lo que se dedica la empresa o el negocio. En cuanto al superávit de capital, las aportaciones o ingresos por organizaciones, personas físicas o morales ajenas a la empresa, como donativos, es decir, que no son obtenidas por su razón de negocio. Como también lo habíamos comentado en una clase, puede ser como por algún juego de lotería, es decir, que son ganancias o ingresos que son obtenidos que no están ligados a la razón de ser del negocio o a lo que se dedica más que nada. Y por último, el tema de la fusión. La fusión es la concentración de bienes, derechos y obligaciones de dos o más sociedades en una sola sociedad, ya sea nueva o preexistente, denominada fusionante. Todas las sociedades que participan en ella se extinguen. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para solidificar inversiones comerciales de dos o más compañías de una misma rama de negocio o que persiguen objetivos muy similares. En cuanto a la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos menciona en el artículo 223, los acuerdos sobre la fusión se deben de inscribir en el Registro Público de Comercio y deben de ser publicados en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.
En cuanto al artículo 224, la fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Y en cuanto al artículo 225, la fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción si se pacta el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, se constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o se consta el consentimiento de todos los acreedores. En cuanto al Código de Comercio, en el artículo 19 nos habla de la inscripción o matrícula en el registro mercantil, en donde, como ya hablamos anteriormente o lo mencionamos, nos decía que era voluntaria para aquellas personas que se dedican al comercio, pero obligatoria para las sociedades de acuerdo a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación. En cuanto a la ley del IVA, el acreditamiento del impuesto consiste en restar impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar los valores señalados en esta ley, la tasa que según corresponda sea el caso. En el derecho de acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de la fusión. En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 14 nos menciona que los contribuyentes acerca de los pagos provisionales que se deben de efectuar al día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, y nos menciona que en cuanto a la fusión, los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad efectuarán dicho ejercicio de pagos provisionales a partir del mes en que ocurra la fusión. En cuanto al artículo 18, para efectos de este título se consideran ingresos acumulables los señalados en esta ley, como son las ganancias derivadas de enajenación de activos fijos, los terrenos, títulos, valor en acciones, partes sociales o certificados de aportación, entre otros. Pero en caso de la fusión o escisión de sociedades, no se considera el ingreso acumulable la ganancia derivada de dichos actos. Y en cuanto al artículo 57, nos habla de las pérdidas fiscal, que es la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de la ley. En cuanto al derecho a disminuir las pérdidas fiscales, es personal del contribuyente que la sufra y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de la fusión. Y otro tema, otro apartado, es el Código Fiscal de la Federación, en donde nos menciona que en el artículo 14b se considera que no hay enajenación en los siguientes casos. En el caso de que la fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos, se presente el aviso de la fusión a que se refiere el reglamento de este código, que con posterioridad a la fusión la sociedad funcionante continúe realizando actividades que realizaba y esta en las sociedades fusionadas antes de la fusión. En cuanto al artículo 69 bis, la autoridad fiscal puede presumir que se efectuó la transmisión indebida de derecho de disminuir pérdidas fiscales cuando el análisis de la información con que cuenta en sus bases de datos identifique que el contribuyente que cuente con este derecho fue parte de una reestructuración, de escisión o fusión de sociedades. Y por último, la clasificación. La clasificación es fusión por incorporación o absorción y fusión por integración o pura. En la fusión por incorporación o absorción es aquella que se origina por la extinción de una o varias sociedades para adherirse o unificarse en una de ellas. Y en cuanto a la fusión por integración o pura, consiste en la unión de dos o más sociedades para formar una nueva sociedad a la que se le transmiten todos los recursos.